Buenas tardes, queridos estudiantes. A ver, número de clase, por favor. 25. Gracias. Bien. Hoy tenemos 2 horas. Vamos a acabar con el capítulo 2. En primer lugar, voy a ver la cuestión de los hechos, si existen hechos o no. ¿Sí? Quedó enunciado el problema el día de ayer y di una razón en general a favor de los mismos. Luego pasaremos a la unidad 3 o capítulo 3. Enunciaré el problema y espero tener tiempo para avanzar a la posición de Aristóteles, ¿sí? Aunque sea a modo de esbozo, pero espero presentar uno de sus argumentos, porque son varios, por lo menos unos 5. Ok, entonces veamos el primer subpunto, si existen hechos o no. A ver, al final en uno de los acápites tienen ustedes una brevísima historia de qué filósofos han aceptado la existencia de hechos. Aristóteles no es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, veamos las razones para postular la existencia de hechos. Voy a indicar 3 razones que son instancias de una razón general, que es la de que no hay manera de traducir las oraciones que hacen referencia a ellos de tal modo que desaparezcan los mismos. No existe modo de eliminarlos por el reduccionismo programático. ¿Ya? Recuerden en qué consiste esta reducción. ¿Sí? Es un procedimiento que me indica cómo, a partir de oraciones que aparentemente se refieren a hechos, yo puedo pasar, mediante reglas, principios, a otras oraciones en las que no se hable acerca de hechos. ¿Sí? Ok. A ver, y este paso, esta traducción, tiene que ser reglada, regulada. Tiene que haber principios generales, simples, creíbles, verosímiles, que me permitan pasar de oraciones que supuestamente hablan sobre hechos a otras que no lo hacen. Bien, entonces la razón general es que lamentablemente no hay cómo hacer eso de una manera general, verosímil y simple. ¿Sí? Ahora, las 3 razones que voy a especificar, aparte de esta que es general, constituyen un argumento a la mejor explicación, es decir, es de tipo abductivo. ¿Sí? Argumento a la mejor explicación. Argumentos a la mejor explicación. ¿Sí?
decir, recordemos cómo es la estructura de una abducción. ¿Sí? Esta palabra es realmente rara, muy infrecuente. Por favor, les pido que aprendan a escribirla correctamente. Abducción, no es aducción o con P. ¿Sí? Abducción. Sacar para afuera. ¿Sí? No es inducción, no es deducción, sino abducción. ¿Sí? Bien. Recuerden, partimos de un hecho, o si quieren ustedes un fenómeno para hablar en otros términos. Cuando hablo de fenómeno, estoy hablando de lo que se nos aparece, ¿ya? Apariencias, ¿sí? En sentido etimológico. ¿Sí? Viene del verbo faino, ¿sí? Revelarse, aparecerse, manifestarse. Entonces, cuando hablamos de fenómeno, estamos haciendo referencia a un sujeto que capta eso. En cambio, acá lo fáctico no tiene nada de subjetivo. ¿Sí? Estas dos palabras no son sinónimas. ¿Sí? Podríamos decir, se complementan. Este hecho es algo empírico. Los hechos que tratamos en este argumento son observables. No digo que todo hecho sea observable, pero los que entran en este tipo de argumentación sí lo son. Por lo tanto, son fenómenos. Con respecto a ellos, nos hacemos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué existen? ¿Sí? ¿Cuál es la razón que está detrás de eso? Podemos ir a preguntar por la causa. Y obviamente no hay una sola respuesta, o quizás en casos extremos solo hay una, entonces ahí el procedimiento es todavía más sencillo, pero por lo general hay un abanico de posibilidades y hay que compararlas entre sí de acuerdo a algunos valores epistemológicos. Tratamos de ver cuál es la mejor explicación, que se ajuste a ciertos cánones de lo que consideramos científico, aceptable. ¿Sí? Y de ahí concluimos, ¿ya? Luego de sopesar pros y contras, de evaluar comparativamente esas varias alternativas, concluimos con la mejor explicación. ¿Sí? Es decir, con aquel principio o teoría que cumple en más alto grado las expectativas de racionalidad. Esa es la mejor explicación. No digo que sea perfecta, pero en comparación con las otras tiene ventajas. Bien, entonces voy a presentar 3 hechos con respecto a los cuales la postulación de hechos nos ofrece la mejor explicación. La primera es la cuestión de, bueno, el orden no importa, hablemos de el significado de las oraciones. ¿Sí? ¿Qué significa una oración? Cualquier oración en general. Bien, este objeto de estudio, ¿sí? Pertenece a la filosofía del lenguaje. Recuerden, la oración es una entidad lingüística y el significado es una cualidad de las expresiones lingüísticas, en este caso una oración. Bien. Entonces, primero, partamos del hecho de que las oraciones tienen un significado. ¿Sí? Las oraciones significan.
Incluso oraciones que nos parecen un poco extrañas, como por ejemplo, la nada es la nada. Es una tautología. ¿Cómo podemos hablar de eso? No es motivo de preocupación, pero hablemos de algo más sencillo como el pizarrón es blanco, la puerta está cerrada, la lámpara está prendida. Significan algo. Nos preguntamos ¿qué? ¿Sí? A ver, en vez de significan algo, podríamos decir se refieren a algo. ¿Sí? Denotan. Denotan algo. Entonces, en este contexto, estos tres verbos significar, referirse a y denotar, podemos tomarlos como sinónimos. ¿Sí? Bien, entonces, parto de esto, me hago esta pregunta. Y, a ver, pongamos uno de los ejemplos anteriores. El pizarrón es blanco. ¿Sí? A ver. En otras ocasiones he estado indicando qué significan estas dos primeras palabras, qué significa el predicado. Ahí tenemos dos componentes. Mi problema actual es qué significa el conjunto de sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces, a ver, para que quede claro, encierro entre comillas estas palabras para decir que estoy hablando de la oración. ¿Sí? Bien, ahora puedo expresar lo mismo que esta oración mediante la siguiente frase nominal. ¿Sí? La blancura del pizarrón. A ver, para que quede claro, esta palabra el es un artículo definido en singular. ¿Sí? Aplicado a pizarrón, entre ambas, tengo una frase que está denominando, está nombrando este objeto sobre el que escribo esta síntesis. ¿Sí? Se sobreentiende, para ser más específicos, debería decir el pizarrón tal que, o el pizarrón de nuestra aula, el pizarrón que está al frente a nosotros. ¿Sí? De modo que, para abreviar, simplemente utilice las dos primeras palabras de esa frase más larga, más extensa. Ahora, esta es una oración. Acá tengo una frase nominal. Nuevamente la encierro entre paréntesis. ¿Sí? Esto es frase nominal. A ver, tengo cuatro palabras. Tengo aquí un artículo, un sustantivo, bueno, dos sustantivos y una preposición. Y bueno, es una contracción entre preposición y artículo. El núcleo de esta frase es la blancura. Del pizarrón es un complemento. ¿Sí? Complemento de nombre. ¿Sí? Bien. Aquí no aparece ningún verbo. ¿Ok? Bien. Ahora, en realidad no hay una relación de implicación de izquierda a derecha, sino que tengo identidad.
lo mismo que dice esta oración está dicho por esta frase. De modo que el significado de tanto la oración como la frase nominal es el mismo. O ambas tienen significado o ninguna la tiene. Pero en este segundo caso, la blancura del pizarrón, me refiero al color que nosotros vemos que tiene esta superficie plana. ¿Sí? Esa es la blancura, pero no blancura en general, sino de este objeto en particular. ¿Sí? Entonces, puesto que esta frase nominal está designando algo, un ente, ¿sí? A ver, aquí no me interesa tanto discutir en este acápite qué es ese algo, ¿sí? Pero lo único que indico es que no se está hablando de simplemente la blancura, que es compartida también por la lámpara, por la pared, por la pantalla, por una hoja de papel, sino la blancura de este objeto particular. No me interesa que otras cosas sean blancas, sino que esta blancura está en este objeto. ¿Ok? Bien. Obviamente, si es que esta frase nominal tiene un significado, también la oración debe tener un significado. Ahora, algunos filósofos del lenguaje postulan proposiciones. Proposición en un sentido metafísico, no simplemente como sinónimo de oración o enunciado, sino como lo que dice la oración o lo que significa la oración. Pero, a ver, veamos si es que expresara esto en inglés, diría, the board is white. ¿Ok? Esta oración está diciendo lo mismo que el pizarrón es blanco, solo que en otro idioma. ¿Tienen algo en común ambas oraciones? Sí, su significado es exactamente el mismo. ¿Y cuál sería ese significado? Ya. Una proposición. ¿Y qué es esa proposición? No es algo que se pueda ver, no es algo que esté en el espacio-tiempo, es algo sobrenatural. Entonces, detrás de... A ver, tengo aquí dos oraciones, pero una proposición. Esto es lo dicho por ambas, lo significado por ambas. ¿Ya? Y ahora el problema es, ¿qué es una proposición? La respuesta no es tan aceptable. Esto es una entidad metafísica, más allá de la experiencia transempírica, pero es una explicación. ¿Sí? Quizás quienes hacen esta postulación nos deben una explicación de exactamente qué se está entendiendo por esto. Los estoicos hablaban de esto y autores contemporáneos, como por ejemplo en el texto de lógica matemática, Coppi distingue desde el capítulo 1 lo que es una oración enunciado de una proposición y está siguiendo esa larguísima tradición que se extiende por más de 2000 años.
Entonces, frente a esta alternativa, hay la otra, que es la de decir el significado de una oración es simple y llanamente un hecho. ¿Sí? ¿Cuál hecho? El de que el pizarrón es blanco. ¿Sí? Esto es una entidad más que deberíamos aceptar para dar una explicación satisfactoria del significado, la denotación o la referencia de las oraciones. Si no hay hechos, la oración no significa nada. Es la existencia de hechos lo que nos hace comprender qué está diciendo una oración. Les puse otros ejemplos: la puerta está cerrada, la lámpara está prendida, o las lámparas están prendidas, algunas de ellas. Si no fuera porque hay algo en la realidad, no estoy seguro de que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, tenemos que descender a la realidad, ¿sí?, para poder dar razón de qué significa una oración. ¿Sí? Bueno, aquí les puse otra alternativa simplemente para que ustedes vean que los filósofos han ideado algunas teorías para dar explicación con respecto al significado de las oraciones. ¿Sí? Segundo hecho es la cuestión de la verdad de las oraciones. ¿Sí? Necesitamos postular los hechos para dar razón de en qué consiste el que una oración sea verdadera. ¿Sí? Pero preguntémonos, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Recordemos, si no estoy mal, fue Poncio Pilato que le hizo esta pregunta a Jesucristo cuando los judíos le trajeron ante él para que le condene. Aristóteles tiene una teoría, Platón la suya, ¿sí? Hay varias respuestas. A lo largo de toda la historia, posiblemente haya más de 10. Las principales pueden ser unas 3, unas 4. En todo caso, no hay una sola. Y no voy aquí a hacer una historia de las varias concepciones. Me interesa solamente una. Lorenzo menciona a Tarski. Este es un lógico polaco del siglo pasado, muy famoso, que precisamente dio una definición lógica de lo que es la verdad, tratando de inspirarse en Aristóteles. Pero yo no voy a explicar, tampoco en el texto de Lorenzo hay una descripción de lo que es esta teoría. Realmente no es sencilla. Yo la estudié cuando estaba en Bélgica. Creo que era justamente en un curso de filosofía del lenguaje que tomé. En el fondo, fijémonos lo que dice Aristóteles. ¿Sí?
textualmente, decir que la nieve es blanca es verdadero. ¿Sí? A ver, perdón, creo que no estoy haciendo más complejo de lo necesario. La nieve es blanco, la nieve es blanca, entre comillas, ¿es verdadera? Sí, solo sí. Sí, esto equivale a ¿qué? La nieve es blanca. Esta es la definición redundancial de la verdad. ¿Sí? Esta es una definición. ¿Sí? La teoría redundancial. Explico qué diferencia hay entre lo que está a la izquierda y a la derecha. Espero que esté a la vista. ¿Sí? Pero para evitar cualquier malentendido, verán, en la lógica, aquí tengo condición necesaria y suficiente, eso es lo que se expresa con la triple barra. En la lógica clásica eso equivale a una identidad o equivalencia. ¿Okay? Ahora, notemos que a mano derecha tengo una oración. ¿Sí? Lo que está encerrado entre comillas, esto es una oración, por lo tanto pertenece al ámbito del lenguaje. Y estamos adscribiendo a esa oración este calificativo de ser verdadera, y es la oración la que es verdadera. El sujeto de este calificativo es la oración, y a mano derecha se está dando una condición que es suficiente y necesaria para que suceda, para que podamos legítimamente decir que esa oración es verdadera. Y a mano derecha, lo que a la izquierda estaba encerrado entre comillas, no lo está. ¿Por qué? Porque acá a lo que nos estamos refiriendo es a la realidad. O si quieren ustedes, el mundo. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Qué existe en el mundo? Es eso lo que legitima la verdad de la oración. ¿Sí? Bien, pero a ver, entonces, ¿por qué es redundancial? ¿Qué es lo redundante? El calificativo, esta atribución de verdad. Si es que digo, hoy es martes, ¿es verdadero? Sí, solo sí, hoy es martes. ¿Sí? El decir que es verdad que hoy es martes es decir que hoy es martes. Entonces, este calificativo no añade nada. Por eso se lo puede dejar de lado. ¿Sí? Si retiro esto, entonces me quedo entre una oración y la realidad. ¿Y qué hay en la realidad? Para Aristóteles tenemos una sustancia, que es la nieve, que tiene esta cualidad, la de ser blanco. Bueno, pero aquí no hay un hecho. Veremos al final del ciclo, eso será ya para enero, exactamente cómo Aristóteles entiende esto. ¿Sí? Dije al inicio de la clase que para Aristóteles aquí no hay un hecho. No es que el hecho de que la nieve sea blanca explica la verdad de la oración. Eso no es lo que dice Aristóteles. ¿Sí? Ahora, a ver, pero es la idea que está en el fondo de la teoría de Tarski es esta de Aristóteles. ¿Sí? Tratamos de explicar qué es la verdad cuando la atribuimos a una oración.
Recordemos una teoría que es la de los escolásticos, la teoría correspondencialista. Que, a ver, lo que se dice o se piensa se adecua a la realidad. Bien, veamos los elementos de esta oración, de esta explicación o concepción. Por una parte estamos hablando de el lenguaje o el pensamiento. Esto está en el sujeto. ¿Sí? Aquí puede ser una oración, aquí un pensamiento. Pero el pensamiento es algo subjetivo, algo privado, mientras que acá estoy expresando ese pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo puedo representar? ¿Sí? Este decir o este pensamiento tiene la estructura de S es P. Un sujeto tiene una propiedad. Por otro lado tenemos la realidad. Y, perdón, aquí tiene que ver una tilde, se adecua a la realidad. Es decir, aquí tenemos el mundo y eso que decimos o pensamos tiene una relación con la realidad que acá está expresada con este verbo de adecuación. ¿Sí? De una manera más fuerte, podríamos hablar de una especie de reflejo. Como lo hace un espejo. ¿Sí? Si estoy hablando de el pizarrón es blanco, ahí hay 3 elementos. En la realidad también debería haber 3 correlatos de esos ingredientes de la oración y están relacionados de la manera como dice esa oración o ese pensamiento. ¿Sí? Ahora, la teoría de Lorenzo es diferente. ¿Sí? Ustedes tal vez pueden captar una cierta similaridad entre la teoría redundancial y la correspondentista, pero lo que afirma Lorenzo es otra cosa. Y voy a poner, permítanme, voy a utilizar este espacio en blanco. Lorenzo cree que la existencia de los hechos no solo que explica la verdad de la oración, ¿sí? Nuevamente, razonemos abductivamente, ¿sí? Para que se vea que es necesario postular la existencia de hechos para encontrar la mejor explicación a esta pregunta de ¿qué es la verdad? ¿Sí? Partimos de esta oración. El pizarrón es
blanco y me admitirán, supongamos que es verdadera. Podríamos discutir, pero no nos vamos a desviar, ¿sí? Si es que es verdadera, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es verdadera? La respuesta más sencilla y directa, es decir, hay algo en la realidad que hace que la oración sea verdadera. Entonces, ¿por qué una oración es verdadera? ¿Sí? La respuesta es, existe algo en la realidad que hace que la oración sea verdadera. ¿Ya? O sea, si pregunto, ¿por qué es verdad que la puerta está cerrada? ¿Por qué es verdad que el pizarrón es blanco? ¿Sí? Estoy partiendo de una oración y me pregunto, ¿en base a qué? ¿Cuál es el fundamento de que asignamos verdad a esa oración? La mejor explicación es ir a la realidad y ver qué pasa en el mundo que hace que esa oración sea verdadera. La respuesta es la existencia de los hechos. Explica la verdad de la oración. ¿Sí? Incluso Lorenzo va más allá, cree que la verdad de una oración no es ni más ni menos que la existencia del hecho al que se refiere la oración. ¿Sí? Entonces, la verdad de oración es lo mismo que la existencia del hecho referido o significado por la oración. Y aquí estamos hablando de identidad. ¿Sí? Si nosotros aplicamos a esto una lógica multivalente, por lo tanto, grados de verdad, esos grados de verdad se explican por grados de existencia del hecho. Veremos este punto en otra ocasión. Y esta identidad es algo que ya algunos medievales supieron ver, como por ejemplo San Agustín, y hay un adagio latino que dice ens et verum convertuntur. ¿Sí? Esta U está delante de vocal, ¿sí? Equivale a lo que los renacentistas transcribieron por la V, ¿sí? Dentilabial. Lo que es y lo verdadero, recuerden, este es neutro singular, lo que es o el ente y lo verdadero se convierten mutuamente, ¿sí? Son equivalentes. Se convierten. No, se convierten. Son convertibles. ¿Sí? Esto está en plural porque el sujeto es doble. ¿Sí? A ver, en vez de la U, Lorenzo suele utilizar la transcripción clásica, pero es posible que en algún otro texto a esta letra en valor de consonante le transcriban por la B. ¿Sí? Esta es la escritura clásica. ¿Okay?
Bien, entonces, la verdad está aquí aplicada no a una oración o a algo mental, lingüístico, sino al hecho mismo. Los hechos son verdaderos. ¿Sí? Y para terminar este segundo punto, solamente quisiera que piensen un momento en que tal vez ustedes hayan oído en una conversación ordinaria de la vida común, cuando dos personas no se ponen de acuerdo y están en discusión de algo, una de ellas puede decirle a la otra lo que tú dices, o tú estás diciendo cosas que no son. En vez de decir lo que dices es falso. Estás diciendo cosas que no son. ¿Sí? La verdad equivale a la existencia, la falsedad a la inexistencia. ¿Sí? Cosas que no existen. Esta identificación entre lo falso y el no ser la veremos en Platón, en el Sofista, a finales de este ciclo. Bien, para terminar, veamos por último un tercer punto para el cual es necesario la postulación de hechos. He hablado de oraciones, de su significado, de su verdad. Ahora veamos de las causas. El discurso causal. A ver, por ejemplo, puedo decir, dejando de lado la ineficacia de una política, digamos, energética, puedo decir lo siguiente, ¿sí? Estamos en sequía. ¿Ya? Eso provoca cortes de energía, cortes de luz. ¿Ok? Bien. A ver. Primero, me estoy refiriendo a un estado de cosas que venimos sufriendo desde hace meses atrás. Se ha prolongado el verano, no llegan las lluvias. ¿Sí? Esto es un hecho. Algo empírico que podemos comprobar. ¿Sí? Podemos asomarnos a la orilla del río Tomebamba y ver que hay un caudal bajísimo, río seco, puro piedras. Bueno, puede ser que en realidad no es solamente un hecho, sino una familia de hechos. Y luego, acá estoy, con este pronombre me estoy refiriendo a ese hecho y le estoy dando la propiedad de ser lo que produce, lo que crea la existencia de cortes de luz, falla de la energía, ausencia de. ¿Sí? Entonces, esta es una oración que está expresando una relación causal. ¿Sí? Por una parte, la sequía, por otra parte, los cortes de luz,
¿sí? Si no hubiera este hecho, pero la sequía no es una sustancia, no es un objeto, no es un ente. ¿Sí? No estoy diciendo que unas bacterias producen una enfermedad. Ahí las bacterias son entidades individuales. Una sequía no es algo individual. La sequía se puede extender en todo el país. ¿Sí? Entonces, son, en realidad, como dije antes, familias de hechos, conjuntos de hechos. ¿Sí? Incluso en la costa, en el oriente. Entonces, ¿de qué manera podemos comprender esta oración causal? ¿Sí? La sequía es la que produce los cortes de energía. Si es que no interpretamos sequía en el sentido de hecho o hechos. ¿Sí? Pues, nuevamente, la mejor explicación es, la más sencilla y directa es, existen hechos, y es eso lo que nos ayuda a comprender la relación causal. Si no postuláramos hechos, entonces esta relación de causa va a resultar bastante difícil de comprender. ¿Sí? Bien, entonces, como ven ustedes, se dan aquí 3 argumentos abductivos y cuya conclusión común es, existen los hechos, los cuales dan razón de el significado, la verdad de las oraciones y la noción de causa, ¿sí? Que esta es propiamente ontológica. Bien, ahora, para terminar, fíjense, partíamos, cuando hablamos de significado, ese es un problema de filosofía del lenguaje, y la cuestión de la verdad es una relación entre lenguaje y realidad, bueno, desde el punto de vista realista, ¿sí? Y la conclusión es la existencia. Esto es algo en la ontología. Entonces, la ontología como explicación de un fenómeno lingüístico. ¿Ok? En este primer caso está de modo claro, partimos de un hecho del lenguaje y la conclusión que aporta la mejor explicación está en qué sucede en la realidad. ¿Sí? Vamos a la ontología para explicar lo que es el lenguaje. Bien, entonces, espero que haya podido poner en claro cuál es una posible justificación de la creencia en que existen los hechos. ¿Sí? Por lo tanto, no es algo arbitrario, injustificado, sino que necesitamos, para tener una respuesta satisfactoria a varios de estos fenómenos, utilizando argumentos abductivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, tal vez? Bueno, nos quedamos aquí. Un receso.